Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Vamos a hablar de cine para que el Ramfi se la pase bien. Ajá. Sí. Se la pase diciendo, yeah, baby. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. La chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Llegaremos a eso eventualmente, pero... Tres o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. 10 de junio de 1886. Kintaro Hayakawa nació en la isla de Honshu, Japón, en el municipio de Nanaura. Tenía 5 hermanos. Vivía en una comunidad dedicada a la recolección de mariscos. Se buceaban y sacaban mariscos. Ah, pasuchi. Simón. Su padre provenía de una larga estirpe de aristócratas y empezó primero trabajando en el sindicato de pescadores y terminó siendo el gobernador de la prefectura de Chiba. Órale. Va. Desde abajo. Desde abajo del agua. Desde abajo del agua. Desde más de abajo. A lo mejor hizo tratos abajo del agua y por eso se convirtió en gobernador. Ajá. La familia de Kintaro, esperaba que se uniera a la Armada Imperial Japonesa. Fue educado bajo el estricto código guerrero Bushido, que es un código de conducta samurái. Ah, pensé que los buchones de allá de Buchidos, Japón. Pues sí, son samuráis, andan armados también, no sé. Siempre. Entonces, que hace hincapié en la lealtad del deber, este código. Y Hayakawa también tenía el sueño de ir al extranjero, conocer otros países, así que estudió inglés. Y cuando alcanzó la edad adecuada, ingresó en la Academia Naval. Cuando tenía 17 años, ahí en la academia, un compañero lo retó a nadar hasta el fondo de una laguna. Dijo, a ver si es cierto que tú eres pescador, güey. Nada hasta abajo. Ajá, agárrame esta moneda. Simón. Logró llegar al fondo, pero se madrió el oído. Por la presión del agua abajo, se le rompió el tímpano. Oh, diablos. Simón. Y ya no se arregló. Y luego, pues sí se arregla, pero cuando hizo el examen de ingreso a la Armada Imperial, había una prueba física y su lesión en el tímpano... Pues ya eso dijeron, que no, güey, te van a balacear de ese lado. Así es. No vas a escuchar al enemigo, güey. Ajá. Y su padre le dijo a Hayakawa que había deshonrado a la familia. Maldita sea tú y tu oído. Así es. Nomás porque te dijeron culo si no. Y si tu amigo se lanza por un puente. Ay, güey. Y ya pues no escuchó razones el Kintaro. Cayó en una profunda depresión. Y su padre se... A ver, en la profundidad que te dejó. Sin una oreja, maldita sea. Y pues Hayakawa estaba avergonzado, su papá estaba avergonzado de él. A los 18 años, pues ya era un donadie, güey. Todo lo que había trabajado. Ándale. Todo lo que había trabajado, güey, ya se había ido a la mierda. Así que decidió cometer seppuku, también a veces llamado harakiri. Ajá, ándale. Suicidio ritual por evisceración. Tomó un arma heredada de un ancestro samurái. Se fue ahí al jardín, a un cobertizo. Puso una sábana blanca, cerró, dejó al perro fuera para que no lo viera ahí matarse. Sí, oye, ¿qué es eso? El perro empezó a ladrar y ladre. Hayakawa empezó a apuñalarse. Se dice que se apuñaló más de 30 veces en el abdomen. Ay, güey. El perro siguió ladrando. Eso alertó a sus padres. Su padre llegó, lo vio otra vez de como la ventana del cobertizo. Dijo, por fin. Ya ves que te costaba. Maldita decepción. Estaba tirado en un charco de sangre. Su padre corrió, agarró un hacha para romper la puerta y lo llevaron al médico y lo salvaron. Wow, de 30. Eso se dice. Sí, bueno. Se recuperó eventualmente y empezó a recibir ayuda espiritual en un templo. Y durante este tiempo restauró su relación con su padre, pero pues ya no sabía qué hacer. O sea, porque una cosa es de, güey, pues ya nos llevamos bien y todo, pero todavía eres una decepción, güey. Sí, o sea, todavía me decepciona. Ya me caes mejor, pero sí. Oye, échale ganas. Sí, güey, ¿qué pasó? Entonces le dijo, te vas a volver banquero. Y el Kintaro Hayakawa dijo, bueno, está bien. O sea, porque aparentemente la mejor alternativa a hacer un ¿cuántos militar? Bancos producir? Exacto. Sí, si no puede ser militar, pues ser o un empresario exitoso o político. Entonces Hayakawa fue enviado a la Universidad de Chicago en Estados Unidos, donde iba a estudiar ciencias políticas y economía.
Cabe mencionar que Hayakawa era considerado atractivo y tenía buen físico. Estaba carita el compa. Sí, lo pondría yo en el K-pop. Y se unió al equipo de fútbol americano, se convirtió en el mariscal de campo de la universidad. También su pasado japonés, su educación japonesa le ayudó. Por ejemplo, evitaba que lo taclearan haciendo acá como acrobacias de judo sobre los jugadores, güey. Güey, yo sobreviví a 30 puñaladas. Wey. Exacto, sí. ¿Qué me vas a hacer? En otra ocasión, su equipo fue penalizado porque Hayakawa derribó a un güey que se le iba a taclear, haciéndole una llave de jiu-jitsu. Ajá. En fin, todo esto, pues ya, o sea, el Hayakawa era acá, la estrellita de fútbol americano, güey. Era el guapito, sí, era un éxito entre las chavas de la universidad. El que te hace los suplex para que no anotes. Está bien. Y luego su padre falleció en 1913. Hayakawa regresó a casa para el funeral. Su hermano intentó convencerlo de que se quedara ahí en Japón, pero Hayakawa dijo, no, ¿sabes qué? Creo que no tengo futuro aquí. Allá sí me quieren. Allá sí me quieren. Allá soy una estrella y aquí soy una decepción. Exacto. Regresó a la escuela. Ay, me voy a ir de Juárez. Y después de regresar, después de un tiempo se fue de vacaciones a Los Ángeles. Allá en Little Tokyo vio una obra en el teatro japonés y quedó pues impresionado por las actuaciones. Ah, huevo. Y decidió que él también quería actuar. Va. Y ya dijo, de aquí soy, de aquí me agarro. De aquí me brinco. Mira, ya soy influencer deportivo, me hago influencer de películas, güey. Adoptó el nombre artístico de Sesue Hayakawa. Rápidamente ascendió, empezó a tener ya papeles protagónicos. Era una obra que se llamaba The Typhoon o El Tifón. Había un productor en el público que se llamaba Thomas Ince, que Ince era una figura muy importante para el cine en esa época. Él empezó a hacer películas en 1911. Para 1913 ya había realizado 166 filmes, que pues eran como cortometrajes, algunos largos. Fue pionero en un proceso de producción cinematográfica que era casi como... Pues, o sea, como una línea de producción, pero de movies. Entonces era director este cabrón. Era productor y director, Simón. Yeah. Se dice que realizó más de 800 películas en un lapso de 14 años. Eventualmente murió a los 44 años en el yate de William Randolph Hearst, el magnate periodístico, pero eso es otra cosa. Le dio un ataque al corazón. Y la gente decía que había conspiraciones y la chingada, pero pues, había testigos. Hasta la esposa ese güey dijo, no, sí le dio un ataque al corazón. No se lo preocupen, sí. Pero antes de morir... No descubrió ninguna isla ni nada, no se agüiten. Total, antes de morir, este güey, Linz, vio a Sesue en el teatro, en la obra del Typhoon, y dijo, quiero adaptar esa obra al cine. Pero Sesue decía, no, es que yo tengo que regresar a la universidad, güey. O sea, sí me gusta actuar, pero tengo que terminar mi carrera, tengo que hacer... Papelito de qué te va a servir, exacto, si ya tienes la experiencia. Simón. Y aparte no quería que su familia se enterara que estaba actuando. Ok, la vergüenza de la familia. La vergüenza. Dijo, sí, de por sí, güey, ya no me puede ni matar. O sea, y ahora para esto te salvamos, para que hagas comerciales de sopa. Sopa Nisi. Sí, man. Se negó, pero Ince insistió. Y Sesue le hizo... Insistió. Sesue le dijo, está bien, pues, si me pagas $500 a la semana, que son como $11,000-$12,000 de ahorita, le entró. Va. Él creyendo que Ince iba a decir, no, ni madre, es mucho dinero. Pero Ince dijo, va, güey. Le entró, el cabo ya me va a morir. Se arma, sí. Y ahora, todo esto hasta ahorita que hemos platicado es la versión autobiográfica de Sesue Hayakawa. Okay. Hay una autora que se llama Amy Monaghan de la Universidad de Chicago. Ahí es donde dice no fueron 30 puñaladas. Sí, que investigó la historia y resulta que no hay registro de que el güey haya ido a la universidad ni que haya jugado en el equipo de fútbol americano, güey. Lo cual pone en duda todo lo demás de su infancia. No mames. Fepo se llamaba como Fepo Hayakawa. Y parece que realmente la razón por la que llegó a Estados Unidos era para juntarse con su hermano, que su hermano estaba acá, que estaba buceando, pescando en Los Ángeles. No, y cuando se murió su papá, nadie le dijo quédate en Japón, le dijeron lárgate. Sí, cursó 2 como materias por correo de economía política a través de un estudio de distancia que había, un programa de estudios a distancia que tenía. Cursito, un diplomado. Sí, que tenía la Universidad de Chicago. Su pasaporte sí decía que había venido a Estados Unidos a estudiar, pero nunca estuvo realmente en la Universidad de Chicago, nunca usó movimientos de judo y jiu-jitsu para evitar que lo taclearan. Pero habría que buscarlo de los 2 nombres, ¿verdad? Porque era Quintaro y era Susi. Era Sesue. Sí. Sesue. Y también otro profesor que se llama Daisuke Miyao escribió que Sesue en realidad en estas épocas
trabajaba de lo que fuera, de mesero, de lavaplatos, vendía helados, andaba de obrero en una empresa mexicana, pero que sí, o sea, que lo único real hasta ahorita o comprobable es el pedo de la actuación. Okay. O sea, que sí el güey empezó a actuar y que sí el INS lo vio en una obra y, o sea, hasta ahí eso sí pasó. Lo del dinero no sabemos si pasó, pero lo demás sí. Y Sesue ya hizo la película del Tifón y resultó que el güey tenía buena presencia en pantalla, tuvo mucho éxito y se convirtió en un fenómeno de la noche a la mañana. Tenía, tenía carita de actor galán, era exótico porque era asiático y su estilo de actuación era muy discreto, güey. Porque hay que recordar que esa es en la época del cine mudo. Ok, o sea, lloraba, pero poquito. Poquito. Sí. Es el cine mudo en esa época era como demasiado exagerado todo, güey. Como que todos los movimientos, todas las caras, todo lo que decían. Y él era como más como la actuación. Podía transferir sin exagerarle. Exacto. Sí, más como la actuación de estos tiempos, que es como que más sutil, más de gestos y momentos y cosas que organic. Sí, bueno, como que él hizo eso en su momento y en su momento eso fue muy. Pues muy diferente, sí, Simón. Esto lo distinguía de otros actores del cine mudo y el estilo de Sesue lo describían como una actuación zen o él lo llamaba la ausencia de acción. Y el público como que lograba comprender sus sentimientos o todo a través de gestos sutiles. No tenía que andar diciendo así, hoy mírenme, estoy enojado. No, para actuar tienes que dejar de actuar. Exacto. Sí. Además, era muy común que, o sea, se enfocaba en la cámara. Porque en esa época también muchos actores de cine pues habían sido actores de teatro y como que en teatro tienen esta filosofía de play to the back o play to the balcony, que es, o sea, actúa para que te puedan ver los que están hasta ahí atrás. Sí. Y llevaban eso al cine y güey era de no, o sea, pues la cámara está aquí, pues voy a actuarle a la cámara. Pues claro. Entonces, eso fue muy revolucionario en su época. Tras la película de The Typhoon, Ince lo metió a una película que se llamaba The Wrath of the Gods o La ira de los dioses. Y estas dos películas lo catapultaron a la fama en 1914. Esto lo convirtió en la primera estrella asiática del cine en Hollywood. El New York Times publicaría más tarde que para muchos estadounidenses es probable que Sesue era la primera persona asiática que vieran en su vida. ¡Hala! Sí, o sea, así se ven. Sí, güey. En 1914 participó en 16 películas y luego firmó un contrato con la compañía de Jesse L. Lasky Feature Play Company, que posteriormente se convertiría en lo que ahora conocemos como Paramount Pictures. Órale. En 1915 participó en la película de Cecil B. DeMille que se llamaba The Cheat o El Tramposo, y ahí interpretaba a un comerciante de marfil japonés que le prestaba dinero a la esposa de un corredor de bolsa. Ahora, estamos hablando del Dollop. Sí. O sea, dime cuántos papeles hizo donde sí había racismo, hazle tacataca, hazle... Creo que no tuvo ningún papel en toda su carrera. Como era galán, sí lo respetaban. No, o sea, no tuvo ningún. Ahorita llegamos a eso. O sea, no era tan exagerado el racismo, pero sí era un pedo de que no, güey no puede ser el bueno. Siempre tiene que ser o villano o antihéroe. O el compa del bueno. Okay. No, ni el compa del bueno, güey, Simón. O tiene, o sea, también de repente era que pues es asiático, hazle de otro. En esta película no es japonés, eres hindú. Ruso en Rocky, ¿no? Creo que la llegó a ser de nativo americano también, güey. Órale. Va. Simón, no era como que tan abierto el racismo, pero sí batalló toda su carrera. O algo. Entonces, en esta película él era un comerciante de marfil japonés que le prestaba dinero a la esposa de un corredor de bolsa. Porque la señora se estaba gastando un chingo de dinero y el esposo como que le dijo, ¿qué pedo? Entonces ella empezó a sacar dinero de acá. Entonces, era un pedo acá como de, Pat, te doy el dinero y luego me pagas con sexo. Órale. Ajá, de eso se trataba. Pero ella le dice, no sabes qué, te voy a pagar con dinero. Entonces Sesue la obliga a echarse sobre el escritorio y le arranca una manga el vestido. Y luego, en lugar de poner una escena de violación ahí, lo que hacen es poner una escena donde el güey agarra como una marca de hierro caliente y la marca como su propiedad. Ok. Sí, bueno. Censura. Entonces era el villano en la película. Pero dicen que esto, más que asustar a las mujeres, pues como el güey estaba guapito, las prendía. 50 sombras de sí, güey. Dicen que de repente en algunas funciones escuchaban a mujeres ¡ay, quémame a mí! Sí, güey. Gritando extasiadas en el público. ¡Soy tu vaca! Algunas se desmayaban. Los periódicos incluso escribieron que él debería haber sido el protagonista de la película, no un personaje secundario. Ajá. Era un villano sexy. La mayoría de sus fans eran mujeres blancas que veían algo exótico ahí. Sí. Y ahora estaba ganando más de $5,000 a la semana, que son como 100,000 de ahorita. Güey.
50 sombras de amarillo. 50 sombras de yellow. Te dije que le iba a gustar este episodio. Sí, sí. No, mira, está bien extasiado. Está como las doñas viendo al Sesue, güey. Ajá. Y luego después, con todo este dinero, construyó una mansión en Hollywood que parecía un castillo francés. El pinche canción, o sea, esa madre sí está enorme, güey. Sí. En la esquina de las calles Franklin y Argyle. Y Lasky, el de Paramount Pictures, dijo, pues hay que sacarle pues más películas a este güey. Vamos a grabar en tu casa, güey. Está bien bonita, Sí, güey. Está chido. Ahora, también mucho del éxito de Sesue se debió a la estrategia de relaciones públicas de Lasky, porque para los estadounidenses, como que Japón estaba en un punto ahí intermedio entre raza y cultura, o sea, como que la gente no los veía como diferentes, pero no los veía como iguales. Como menos ni como, o sea, no los veía ni como más ni como menos, pero tampoco como iguales. Nomás eran, este es otro pedo que no entiendo. Sí. Simón, estaba... Pues, Sí, o sea, se consideraba que los japoneses eran cultural y racialmente diferentes de otras personas no blancas, pero no eran, los veían más como que, qué raro, no como que, qué asco. Oye, el blanco se parece mucho al amarillo, pero no es blanco, ¿verdad? No. Uh-huh. En resumen, estaban entre lo blanco y lo no blanco, entre la uniformidad y la diferencia. Estaban más cerca de los caucásicos, pero también en 1900 empezó algo que se llamaba el Yellow Peril o el peligro amarillo, le decían. Ándale. Que era una creencia La racista. ictericia. Sí. Una creencia racista que presentaba a los asiáticos del este y del sudeste como una amenaza para el mundo occidental. Entonces, por un lado era como un villano que podía hacer una representación del peligro amarillo, pero también era un japonés americanizado en la manera en la que lo presentaban al público. Era de que, sí, mírenlo, es japonés, pero le mama desayunar pancakes. O sea, cosas de ese tipo. Míralo en McDonald's. Simón. Entonces la campaña de relaciones públicas se centró en americanizar a Sesue, convertirlo en un símbolo sexual. Debía ser visto como alguien que se asimiló a la cultura, no como alguien que venía a imponer su cultura. Entonces sí tenía como que su estilo de vida americanizado. Así que, sí, soy de Japón, pero desayuno jugo de naranja y tocino. Y luego la película de The Cheat, la de donde brandea acá la señora como vaca, también llegó a Europa y fue un gran éxito allá. Una poetisa francesa escribió, cito, el cine se convirtió en una escuela de arte. Gritamos, milagro, este artista asiático cuya poderosa inmovilidad es la elocuencia misma. Para los franceses eso había creado una forma nueva de actuación, que era este pedo de ser sutil y no ser tan exagerado. También en Japón, que un japonés protagonizara una película fue un acontecimiento. Pero allá la gente decía, güey, o sea, nos estás dejando en ridículo. O sea, estás haciendo que quedemos mal, güey, porque te estás americanizando. Estás haciendo... ok, yo pensé que te estaba haciendo que todos los japoneses sean vistos como villanos. También. De hecho, hubo protestas allá con algunas personas que estaban calificando la película de antijaponesa, diciendo que distorsionaba la verdad sobre los japoneses. Hace eso, algunos lo tildaron de hikokumin, que significa que era un traidor a la patria. Y los periódicos escribieron que estaba fomentando el sentimiento antijaponés en Estados Unidos y que ese papel era un insulto a toda la nación de Japón. Pero mira cuánto dinero gana. Pero yo tengo un castillo y tú no. Ajá. ¿Sí? ¿Cuántos castillos tenés? Ajá. Yo inicié pescando. Un periódico japonés llamado Rafushimpu, que se publicaba en Los Ángeles, informó sobre ataques contra japoneses perpetrados por, cito, unos chicos blancos violentos que se juntaban frente al teatro tal y gritaban insultos antijaponeses, lincharon al dueño de un puesto de fideos japonés que salió del teatro, así como Hayakawa fue linchado en la escena del juicio, porque hay una escena en el juicio de la película donde lo madreaban. Y de hecho así es como moría en la película. O sea, como que este periódico dijo, mira, así como te chingaron a ti en la película, ahora andan los pinches adolescentes blancos chingando al güey del puesto de ramen, es tu culpa. Ande, no. Entonces, Sesue tuvo que publicar una disculpa en el periódico. Pero las protestas continuaron. Y luego también hubo algunas otras cosas que reflejaban la vida real. Por ejemplo, empezó a haber reportes de mujeres blancas y hombres japoneses. Había hombres japoneses que era muy común que trabajaban en servicio doméstico. Pero, por ejemplo, había una señora que se llamaba Mabel Smith que tenía a su amante japonés que trabajaba para ella y lo mató. En una pelea, sí, lo mató y todo el mundo dijo, es culpa de Sesue. Y el Sesue de, güey, yo quise. ¿Ahora qué pasó? Yo nomás soy japonés. Si yo pierdo en la película. Y en la película, o sea, también este güey, o sea, en el juicio de la película,
la señora terminaba ganando el juicio por decir que era defensa propia. Por Japanese Panic. Acá, ¿no? Yellow Peril, Japanese Panic. Y en la vida real, Mabel Smith también dijo, no, fue en defensa propia y la dejaron libre. Luego después el Sesue empezó a aparecer en otras películas interpretando personajes de otras etnias. Salió como nativo americano en algunos westerns. En algunas de ellas, mientras Sesue interpretaba a un nativo americano, actores nativos americanos interpretaban aldeanos japoneses. Ok. Ambos eran... O sea, como que todo el mundo veía a ambos como salvajes nobles. Ajá. Lasky le asignaba a Sesue papeles que tenían a veces como tintes heroicos, pero, o sea, nada más justificados por una acción en específico. Nomás era como que, es que ese güey fue racista conmigo. Ajá. Y luego yo por eso lo chingué. Pero luego al final me chingo yo porque no valgo nada. O sea, lo ven como animal de zoológico que ahí está un niño y no lo mata. Dicen, mira, si tiene corazón el animal, ¿eh? O sea, no es malo. De hecho, Sesue diría que, o sea, como este doble carácter que tenía Sesue Haigan en la pantalla era muy complicado. Por ejemplo, había algunos papeles donde no era completamente malvado, pero sí tenía un patrón donde el personaje tenía como que, digamos, dos momentos clave, ¿no? Primero, era común de que se topaba con alguien racista y esto lo hacía enojar y se convertía en un villano. Uh-huh. Pero luego se enamoraba de una mujer blanca y esto le hacía arrepentirse de ser un villano. Y luego se sacrificaba al final para ayudar a un hombre blanco. Ajá, el compa el bueno, sí. Simón. En una entrevista explicó la trama de una de sus películas. Dijo, cito, en mi próxima película, El honor de la casa, interpreta a un noble japonés que se casa con una estadounidense. Es como el pícoro, ¿no? Acá de que, soy el alien y le doy mi vida por Gohan. Ándale, sí, Simón. Sí, mi personaje se casa con una estadounidense que esto le trae de desgracia y decide suicidarse. Cada rato se suicidaba en las películas. Luego, en 1917, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. Japón era aliado en esa guerra. Y las películas de Sesue ahora se anunciaban haciendo hincapié de, hey, ¿se acuerdan que los japoneses y los estadounidenses estamos del mismo lado en la guerra? Pues también en el cine, miren, aquí están todos juntos. Ya su Jean-Claude Van Damme junto con este chavo. Ándale, ¿no? casi. Alianza guerrera. En una película llamada The White Man's Law, o La Ley del Hombre Blanco, Sesue interpretaba a un sudanés. Y también dijeron que la recomendación del estudio para la película era que exhibieran la bandera japonesa. O sea, cuando llegaba la película al cine, ajá, que era el actor japonés, decían, pues para que la gente se acuerde, pongan la bandera japonesa, pongan acá en el vestíbulo flores de papel, lámparas, para que sea japonés el lobby cuando compre sus palomitas y la gente se crea que está en un ambiente oriental. Uh-huh. Pero el actor japonés está haciendo la de un personaje sudanés. Muy raro todo. America. También interpretó algunos papeles en los que era un espía japonés enviado a Estados Unidos para ayudar. Y era muy común de que al final se sacrificaba a él para salvar a Estados Unidos. Okay. O para salvar la dignidad de una mujer blanca o para salvar a un compa blanco. O sea, se ha dicho mucho que en películas de terror primero muere el negro, pero en las de acción el japonés. De hecho, hay muchos tropos, ¿no? Durante toda la historia del cine. Pero un tropo que también ha sido muy criticado era el de lo que llamaban ¿cómo se llamaba? El Magical Negro, ¿no? Creo que le decían. Que es que de repente aparece un personaje negro que le da sabiduría al blanco para que logre hacer las cosas. Okay. Digo, o lo entrena o hace algo, pero al final el que se va el crédito es el blanco. Morfeo. Simón, ándale. Morfeo es uno de ellos. La película de Bagger Vance de Will Smith y Matt Damon creo que el ejemplo más claro que hay, güey. Hay muchos ejemplos así. Entonces, como que esta era su versión, pero en asiática, güey. Ok. Es güey que se sacrificaba por los blancos. Luego, después, la película de The Cheat fue reestrenada, pero le hicieron algunos cambios. Ahora ya el personaje de Sesue ya no era japonés. Ahora era birmano. Ok. Y esto se hizo para... Justo como ya estaban en la guerra como aliados, era para que ya la gente en Japón no se ofendiera de que estaban poniendo al japonés como un villano. Ya. Dije, no, agarra otra nacionalidad y pónsela, güey. Japanese watching. Sí, y Robert Burchard describió en el periódico, cito, que no había suficientes birmanos en el país para que hubiera una protesta creíble. Ok. Así como que di que es de Tlaxcala para que nadie Claro. Y la vida, en esa época, la vida privada de las estrellas del cine solamente se hacía pública cuando tenían que mejorar su imagen, ¿no? De ahí también viene todo este pedo de
de como los artículos de, este güey está haciendo esto. O sea, era como para plantar publicidad para mejorar la imagen, que se sigue haciendo, pero como que era muy común que allá hicieran de, entrevistas y fuimos a la casa del actor y tiene 2 perritos y una esposa y es un hombre que cree en la Biblia y así, ese tipo de cosas. Y era justo algo que hicieron con Sesue. A Sesue lo ponían en artículos con su familia, vestido como muy agringado. Por ejemplo, había un artículo de una revista que se llamaba Photoplay donde lo ponen acá en su casa como que está adornada japonesa, pero él tiene costumbres americanas. Decía, cito, Sesue Hayakawa, un actor cosmopolita que por razones de nacimiento nos mira desde nuestras pantallas blancas con ojos de reojo. Ok. O sea, ojos chiquitos. Sí. Entonces, el artículo señalaba que no vivía en una casa de papel maché con tazas de té, sino en una casa madera. Es una casa común y corriente. Aparece vestido con ropa gringa. A su sushi le pone catsup y le da regalos a los bomberos en Navidad. Sí, bueno, y empaniza el sushi también. De hecho, hay una foto donde está él así vestido de traje, así como que bien gringo. Luego su esposa es la que está con un kimono sirviendo té. Ok, eso estará raro. Sí, eso sí, como si fuera, no sé. De hecho, se dice que esta French historia... made. Sí, güey, pero en japonesa. Y se supone que en este artículo es donde salen muchos de los mitos sobre su pasado en la universidad y todo este pedo. Okay. Que también es muy probable que los de relaciones públicas le dijeron, güey, pues tú dilo, no es como que alguien se vaya a dar cuenta. Y que sufriste mucho para estar aquí. Simón. Sí, tú di que vas a donarle cosas a los perritos y que porque mejor no se fijan otras crisis. Y así. Y pues Seso estaba ganando chingos de dinero. O sea, en ese momento era $250,000 al año, que equivale ahorita creo que como 6 o 7 millones de dólares al año. Se compró un auto de lujo que estaba chapado en oro, contrató un chofer. Y las películas, cuando se proyectaban en el cine, siempre estaban las salas llenas de mujeres jóvenes que lo veían en pantalla y gritaban de emoción. Y a pesar de que en esa época el matrimonio interracial era ilegal. Ay. Incluso las relaciones sexuales entre personas de diferentes razas eran ilegales. Ok, sí, es que tengo que salir en Hollywood para que me respeten, que quiero estar con ella. Sí, bueno. Tras el primer día, esta es otra de las historias que no sabemos si pasó o no, pero está en vergas. Tras el primer día de rodaje de una película que se llama The Jaguar's Claws o Las Garras del Jaguar, en el desierto de Mojave, había 500 extras, todos vestidos de vaqueros, y empezaron a agarrar la peda. No mames, bailaron el caballo dorado. Caballo dorado. Entonces estaban tan pedos que ya no les importaba la película, güey. Ya no le estaban haciendo caso al director, ni a los productores, ni a nadie. Valió madre. Sí, bueno, entonces eso les dijo a todos, a ver, me voy a agarrar putazos con todos ahorita. Grábenme. Él contra 500. Les dijo, de uno por uno. Pero me los voy a chingar a todos. Y se le fueron 3 encima, güey. Entonces dice que el primero lo golpeó, pero lo agarró del brazo y lo logró aventar contra el piso. El segundo también lo quiso como que así abrazar para que no se moviera. Este güey lo levantó y lo aventó. Lo dejó caer que se pegó o sea, como que con el cuello doblado y se quedó inconsciente. Que el tercero sacó una pistola, pero Sesue lo desarmó. Y en ese momento ya todos los demás dijeron, no, está bien, ya ahora sí vamos a trabajar. Ok. No creo que haya pasado eso, pero es una gran historia. Güey. Sí, güey, a huevo. Y los medios de comunicación les encantaban estas historias, las publicaban y, o sea, ponían reportajes sobre él y todo. Y esto también lo hacía más popular con las mujeres. Luego su contrato en el estudio de Lasky ya expiró. En 1918, dijo, bueno, ya no lo voy a renovar. Él como que dijo, ¿sabes qué? Pues quiero tener un poquito más control creativo sobre mis personajes. Los personajes que me ponen no reflejan la naturaleza japonesa. Quiero algo que nos caracterice como somos realmente. De hecho, algunas de sus películas habían sido prohibidas en Japón porque, pues, o sea, decían, no, es que esto está mal. Esto es demasiado japonés. Es demasiado. Sí. También algunas críticas de estadounidenses de origen japonés también le habían afectado. Como que sí le calaba que le dijeran, bueno, se estás dejando en vergüenza con tus papeles. O sea, sí soy indie. Simón fundó su propia compañía, Haworth Pictures Corporation, donde iba a presentar personajes japoneses auténticos en entornos realistas, con un enfoque más positivo, menos estereotipado. Y empezó pues, a planear sacar 8 películas al año, todas con temáticas japonesas. Y el público dijo, Simón, vamos a entrarle a ver qué pedo. Vamos a hacer de viaje con los Hayakawas. Y ya empezó a sacar sus movies, empezó a sacar sus cosas.
Y le estaba yendo muy cabrón todavía en Hollywood. Ahora ya estaba teniendo ingresos que equivaldrían a unos 20-25 millones de dólares actuales. Y era muy común que pues, él y su esposa organizaran fiestas muy extravagantes y muy hollywoodenses de la época, güey. Decía que vivía pues un estilo de vida pues, de este lado del mundo y que podía demostrar que los japoneses también podían tener tantos lujos en la vida como los estadounidenses. En una de esas hasta visitó la Casa Blanca. Su castillo se volvió muy popular después de la prohibición, porque antes de la prohibición este güey compró un chingo de alcohol, güey. Oh, yeah. Pero estamos hablando de, o sea, casi, o sea, el equivalente a millones de dólares en alcohol ahorita. Ajá. Antes de que entrara en vigor la ley, este güey lo compró y lo tenía ahí en su castillo. Güey, y si se nos acaba, les escupo arroz, no hay pedo. Pero aquí vamos a pistear. También era respetado en la industria porque decían que era honorable, amable, tenía una ética de trabajo muy, muy sólida, era muy serio en su trabajo, le gustaba, lo tomaba en serio, Simón. Ahora tenía su propia productora, güey. Pero él no tenía el control sobre la distribución. En esa época los distribuidores podrían decir, no, ¿sabes qué? O sea, esta película hazle este cambio o haz películas que tengan... Como lo que pasa ahora cuando Hollywood modifica las películas para que se proyecten en China. Ajá. Porque allá es un mercado muy grande. Era algo así, pero en general con la distribución en Estados Unidos. Okay. Entonces, le empezaron a decir, hey, güey, o sea, pues qué padre que estás haciendo películas como que más realistas sobre los japoneses. ¿Por qué no matas a nadie en la película? Exacto, no te matas, oye. Pero oye, o sea, porque ya no eres el espía que se sacrifica por los blancos, güey. La gente quiere ver eso, güey. Como que poco a poco fueron metiéndose en el control creativo de sus producciones. Sí, está para poder como venderlas. La película de Train of Dreams, ¿no? Algo así que estuvo nominada al Oscar, que la vi y fue de que, no mames, está de hueva, güey. O sea, qué bonita historia, pero... Simón. ¿Dónde está la acción? Ajá. ¿Dónde está John Cena, maldita sea? Y pronto, Howard Studios terminó bajo el control de un distribuidor que otra vez estaba queriendo papeles estereotipados de los orientales. Y pues ahora sí, ya, o sea... ya no fue bien recibido porque fue de, güey, primero te saliste porque ya no querías hacer esto y luego lo volviste a hacer, pero ahora ya no tienes el mismo impacto que tenías antes. Sí, la cago. Sí. Y ya la gente empezó a decir, no, este güey desde que dejó el estudio de Lasky ya no le va chido, Simón. Y las revistas de Hollywood, las de chismes y las de reportajes y todo, empezaron a escribir que la disminución de la popularidad de Sesue era porque era japonés. Por su nacionalidad y por los papeles que interpretaba. Está raro. Así que volvió a interpretar otros papeles de personas no blancas, o sea, que no fueran japonesas. Salió unas películas como latinoamericano, otras como hawaiano, otras como árabe, otras como chino. En una salió como mexicano. Órale. Simón. El personaje que hizo chino apareció en una película llamada The Tongue Man o El Hombre de Tongue. Y en ese momento los chinos que vivían en San Francisco dijeron, este güey se está pasando. Se está haciendo pasar por chino, que no mames. Ajá, y aparte, o sea, su personaje está estereotipando de una manera bien culera a los chinos. Trabajo al chino. Sí, bueno. Y estuvo tan cabrón esto que demandaron a los productores de la película por tergiversar la cultura china. Pero luego el juez, un hombre blanco, vio la película y declaró, cito, está bien vergas. Simón. Esta película muestra escenas de la vida real. No hay nada engañoso en ella. Es entretenida, apasionante e instructiva. Pero pues ese güey que va a saber de la cultura china. Veredicto final. Veredicto final. Vayan a verla 5 de agosto. No mames con esta película. Y por supuesto no reflejaron en absoluto la vida real de los chinoamericanos, pero pues el juez blanco dijo, claro que sí. Yo los he visto que tienen los ojos así rasgados. Está chido. Sí, bueno. Sí, se comen los gatos. Sí, dicen al oso pasta siempre. Para entonces resultaba obvio que Sesue Hayakawa ya jamás iba a volver a besar a una mujer blanca en pantalla porque ya era demasiado estereotipado. Hubo una película que se llamaba Un corazón en una casa de empeño. Cito, se podría decir que es una película sin besos y no hay ninguna escena de besos entre un hombre y una mujer. Es un caso excepcional en el cine contemporáneo. Porque las escenas de beso como que eran de, ay, se van a besar en la película, ay, y era pues era el equivalente al porno, supongo, no sé. Ajá. Rafa de saber más, pero... Mucho más. Simón, pero como que sí era... Como que era importante que hubiera romance en las películas. Pues sí. Para la década de 1920, su popularidad empezó a decaer seriamente. Cada año, la revista Motion Picture Story realizaba una encuesta sobre los actores más populares. En 1918, cuando terminó su contrato con Lasky, estaba en el puesto 44.
En 1920 cayó al puesto 124. Ay, cabrón. El periodo posterior a la Primera Guerra Mundial fue también una época de nacionalismo estadounidense y estaban también cada vez más preocupados por Japón, que se estaba fortaleciendo como país. Entonces empezó a haber mucha propaganda política contra Japón. Y el sentimiento antijaponés empezó a volverse muy fuerte en California, al grado que formaron grupos como la Liga de Exclusión Oriental de California y la Sociedad Antiasiática del Condado de Los Ángeles. No mames, volvieron a hacer remake de la película. Otra vez pongan de malo al japonés. Y estos dos grupos se fusionaron y formaron la Liga de Exclusión Japonesa de California. Wow, suena como el peor grupo de villanos. Y pues esta propaganda antijaponesa empezó a verse también en películas de Hollywood y luego empezó a influir en la cultura de todo el país. Un popular escritor advirtió sobre la amenaza japonesa. Cito, existe un peligro inminente de que la población blanca se vea invadida por la población asiática. Ahora contrataban a chinos para hacerla de japoneses malos, güey. Ya sé, güey. Y luego en 1924 el Congreso aprobó la ley de inmigración que negaba la ciudadanía a los inmigrantes japoneses. Un japonés cuya solicitud de ciudadanía fue denegada presentó una demanda. A pesar de haber vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos y no tener ninguna conexión con Japón, el tribunal dijo que él no podía ser ciudadano porque, cito, claramente no es caucásico. Claramente. Sí, bueno. Ahora, las películas sobre temas japoneses ya no eran populares a menos que fueran anti-japonesas. Ajá. Muchos actores japoneses que empezaron que se ganaban la vida o que empezaron trabajando en Estados Unidos, en Hollywood, se tuvieron que ir a Japón, güey, porque ya no les quedaba trabajo. Pero dime, ya ni siquiera las señoras querían a los japoneses. No, ya no, güey. Ya eran una amenaza, Simón. Otros actores japoneses empezaron a interpretar personajes chinos. Y ahora los chinos eran considerados cultural y racialmente superiores a los japoneses en Estados Unidos. Sesue hizo menos películas o películas con personajes que no eran japoneses. En 1921 solo hizo una película donde salía como personaje japonés. Los cines de todo Estados Unidos dijeron es que la neta la gente ya si ve a este güey en el póster no quiere entrar a ver la película, güey. Porque es japonés. Lo cancelaron. Simón, estaba demasiado ligado a la cultura japonesa. Al grado de que cuando interpretaba personajes que no fueran japoneses, de todos modos el público decía, pero ese mexicano, ¿por qué parece japonés? Es como cuando ves a un actor que has visto solamente en un personaje toda tu vida. Es como cuando ves a Dwight en una película y dices, un momento, ese no es Dwight. Sí, bueno. Para su siguiente película le dieron a elegir entre 3 guiones. Le dijeron, mira, ok, tenemos esas 3 opciones. Y él dijo, ¿sabes qué? No me gusta ninguna, güey. Todas son antijaponesas. Y ¿Pero cuál es la menos antijaponesa? También las críticas de sus 2 películas anteriores habían sido muy malas. Y luego su propio socio, el distribuidor de las películas, empezó a hablar de Sesue como un chino. Dijo, no, es que este chino y el sí. Óyeme. Y aparte no usó la palabra chino, usó la palabra chink, que es como el despectivo. El despectivo. Y pues este güey le dijo, a ver, yo no soy ningún chink. Y aparte esa palabra no está bien, o sea, eso no se dice. Ajá. Le dijo al distribuidor, el distribuidor así que, güey, ¿quieres vender o no tu pinche película? En enero de 1922, este distribuidor que ahora controlaba la compañía de Sesue... Chinga tu madre, le dijo. Lo corrió. Lo corrieron de su propia compañía productora, güey. No. Sesue lo demandó alegando de que el distribuidor había contratado un seguro de vida a nombre de Sesue y que luego hubo una filmación donde hizo que un muro de piedra se cayera sobre él para intentar matarlo. Ah, la verga. Sí, bueno. Y Sesue después dijo, ¿saben qué? Ya estuvo, ya me voy de Hollywood. Esto es inaceptable. Me retiro el 17 de marzo de 1922. Para matarme nomás yo, cabrón. Dio una cena para celebrar que su última película estaba terminada y que ya se iba. Nos vemos. It's a wrap o it's an egg roll. ¿Quién sabe? Ahora, Japón había cambiado un poco. Ya desde los tiempos en el que Sesue era considerado un traidor, ya cuando ahora que empezó toda la cultura antijaponesa y que vieron que él estaba tratando de hacer películas que no fueran antijaponesas, ahora sí lo empezaron a aceptar más en Japón. Los periódicos decían que él estaba luchando allá solo en California contra la cultura antijaponesa, pero al mismo tiempo no se le consideraba completamente japonés, güey, porque diablos, ya estás muy agringado. Exacto. De hecho, una vez se ganó un premio en Japón
al mejor actor extranjero. Y no mames, yo nací aquí, güey. Sí, no puede ser. Y Sesue estaba muy consciente de ello y como que sí le calaba. En una entrevista dijo, cito, algunos japoneses hablan de mí como si no fuera japonés, pero los blancos me consideran japonés. Ajá, no soy de aquí ni soy de allá. Entonces, su estilo interpretativo en Estados Unidos se veía como algo extranjero, pero en Japón lo veían como algo gringo, güey. Entonces el güey se quedó ahí en medio de todo. Sí. Algunos nacionalistas aún lo rechazaban. Había un grupo anti-Sesue que se formó cuando su barco zarpaba de San Francisco, güey. Entonces llegaron a recibirlo allá en Japón. Para rayarle la madre. Sí, güey. Era el grupo de anti-bienvenida de Hayakawa. Decían que era una vergüenza nacional y que debía disculparse en 2 santuarios, o sea, tenía que ir a 2 templos a pedir perdón antes de entrar al país. Ya. Llegó a Japón, estuvo ahí un tiempo, los cineastas japoneses lo apoyaban, también lo veían como que, mira, este güey que trabajó en Hollywood. Sí pidió perdón. Sí pidió perdón para wow. Eso fue como que decían, mira, este güey viene de Hollywood, nos puede enseñar cómo se hacen las cosas allá, puede ayudar a mejorar el cine japonés. Y pero luego cuando se dieron cuenta que pues no cumplía con, o sea, como que le pusieron expectativas y no las llenó, pero nunca le dijeron tampoco. Sí, oye. Y cuando no llenó las expectativas, se enojaron con él también de, güey, no me arreglaste la vida, no hiciste que el cine japonés fuera exitoso, etcétera. En una reunión, sus seguidores condenaron a Sesue por no haber hecho nada para ayudar al cine japonés en el país. Cuando pues el güey como que creían que iba a llegar y les iba a dar todo el dinero del mundo para hacer películas, pero él nomás quería trabajar como actor y ya. Ajá. Había demasiada gente en su contra y Sesue una vez más tuvo que irse de Tokio porque pues la gente otra vez le empezó a decir que no servía para ni verga en Japón. Diablos. Regresó a San Francisco, güey. Y ahí cuando llegó a San Francisco dijo, ¿saben qué? Yo no voy a volver a Japón porque fue una situación muy incómoda para mí. Y A ver, ahora voy a aprender español. ¿A dónde me voy, cabrón? Para que me alaben. Sí, básicamente fue culturalmente exiliado de 2 países distintos. Sí. Luego se metió al teatro. Estuvo en una obra de teatro como el protagonista, pero la obra de teatro no tuvo éxito. Fue cancelada a las 3 semanas. Luego le llegó una oferta del cine francés para una película. Se fue para allá. Allá el público todavía lo quería. De hecho, hay gente que dice que en algún punto era más popular que Charlie Chaplin en Europa, este güey. Órale. Los actores ingleses estudiaban sus películas para ver cómo actuaba. Su nueva película francesa fue un éxito allá. Se quedó allá en Francia haciendo películas. También hizo una obra de teatro. Pasa el tiempo, en 1926 regresa a Estados Unidos con una gira de un espectáculo de vaudeville. Y 2 años después regresó a actuar en algo en Estados Unidos, pero solo fue un cortometraje. Y luego otra vez se fue a Japón. Estuvo en unas películas como actor, pero sigue teniendo los mismos problemas. Regresó a Hollywood en 1931. Güey. Otra vez tuvo unos papeles ahí pequeños. Y luego el 26 de agosto de 1931, Sesue y su esposa adoptaron un niño que tenía 2 años. Órale. Este niño se llamaba Alexander Hayes, pero lo rebautizaron como Yukio Hayakawa. Entonces sale la noticia de que, sí, Hayakawa adoptó un niño. Y luego una actriz dice, sí, pues ese niño realmente es su hijo biológico, lo tuvo conmigo. No mames. Se metió en un escándalo acá. Espérate. Sí, un escándalo mediático. Y le dijo, ¿saben qué? Yo quiero la custodia y quién sabe qué, y la chingada. Un artículo del LA Times decía, ella es una mujer caucásica, se conocieron en una gira de vaudeville, comenzaron a tener relaciones, ella quedó embarazada, pero no tenía dinero y pensó que Sesue podía darle una vida mejor al niño. Así que lo dio en adopción. ¿Pero lo dio en adopción directo para él o hacía la suerte? O sea, que lo dio en adopción y luego que el Sesue lo encontró, dijo, quiero adoptar a este niño. Este niño que se parece mucho a mí. Sí, bueno. No mames. Ese es el escándalo. Sí, oye, escandalazo. Al final, Sesue le dio $7,000, como acá un acuerdo que llegaron, y $150 mensuales para cuidar al niño. Y otra vez dijo el Sesue, ¿saben qué? Pinche Estados Unidos, o sea, nomás vengo, me meto en pedos, ya me voy. Ajá. Regresó no puede uno embarazarlas porque no lo piden. Piden manutención. Sí, oye. Regresó a Japón. La gente de ahí pues estaba como que, mira el Sesue, órale, chido. Ya nadie lo pelaba. Estuvo participando en algunas películas y obras de teatro. Pero ahora decían que no, es que actúas muy agringado, güey. Este pedo aquí no va. Ay, no mames. Simón. Y luego empezó a aparecer ahora ya en películas de propaganda nacionalista japonesa. Ya para esta época, pues estaban ahí los nazis haciendo sus cosas. Entonces hubo una película nacionalista que hizo
que era como para que los nazis vieran la cultura japonesa, como que se los pusieron a los alemanes de miren, estamos. Los japoneses ahí están para lo que se ofrezca. Poco después el gobierno japonés empezó a hacer cargo de la industria cinematográfica y el tipo de actuación que hacía Sesue no era bien recibida, así que se fue otra vez de Japón en 1939. ¿Cuántas veces has dicho que no vas a volver y ahí vuelves? Un chingo, güey. Está difícil. Regresó a Francia. Esta vez, pues dejó a su esposa y al niño allá en Japón. Se fue a Francia, hizo otra película. Los japoneses dijeron, este güey sigue haciendo películas allá y no queremos saber nada de él. Así que él se quedó allá en Francia, haciendo más películas para, pues, trabajar. Y estuvo manteniendo a distancia de su familia. Estuvo en Francia cuando los nazis invadieron el país. Esto provocó que se quedara atrapado ahí durante el resto de la guerra, güey. Y pues ya no podía hacer películas. Terminó vendiendo algunos cuadros, algunas pertenencias para sobrevivir. Se dice que colaboró con la resistencia francesa, pero no se sabe del todo cómo. Y al finalizar la guerra, pues no tenía trabajo. A los japoneses no les caía bien. Y ahora ya la gente decía, los japoneses se aliaron con los nazis, güey, no queremos nada que tenga que ver con esos güeyes. Demonios. Pero de repente llegó Humphrey Bogart, una leyenda hollywoodense, y lo buscó. Lo quería para un papel en una película. Le dijo, vente para acá, pero Estados Unidos lo investigó porque dijo, este güey es japonés, hizo propaganda nacionalista japonesa, tenemos que revisar absolutamente todo para ver si no va a venir a querernos chingar. Ajá. Simón. Después de una larga investigación, lo dejaron entrar al país otra vez y realizó una película llamada Tokyo Joe con Humphrey Bogart. Órale. Después es otra película llamada Three Came Home y ahora ya los críticos de Hollywood dijeron, este güey, actúa chido. Tiene experiencia, fíjate. Fíjate que sí actúa bien, Pero empezó a recibir críticas por decir, pero ¿por qué? O sea, si ha trabajado aquí y vivió aquí tanto tiempo y tenía casi todo, ¿por qué no sacó la nacionalidad estadounidense? Porque se quedó como con la nacionalidad japonesa. Entonces, no hay manera de ganar, güey, con la gente. Claro. Y ya, pues la gente ahí de Estados Unidos, ya lo recibió como que mejor. Ya, mira, si es buen actor, la chingada. Él tenía todavía el sueño de interpretar a un héroe en una película de Hollywood, pero nadie le hizo ninguna oferta por nada de eso, güey. Luego, en 1949, volvió a Japón, porque un productor de allá le dijo, hey, vete para acá, güey, te voy a hacer una oferta chingona, vamos a hacer una película. Y de repente, en Estados Unidos también se volvió otra vez popular el cine nacionalista. Y como que dijeron, el Sesue hacía eso también, tráetelo otra vez. Y se lo llevaron allá otra vez a hacer otras cosas. Y luego salió una película muy exitosa llamada Rashomon, que tenía que ver con budismo y esas cosas. Y la gente ahora como que dijo, queremos más películas que tengan ese tipo de historias de culturas ajenas. Sí, queremos Rashomon 2, Rashomon 3. Simón. Y empezaron a pedir películas sobre la cultura samurái, sobre los geishas, todo ese pedo. Pero con Tom Cruise, oye. Entonces, regresó de Japón a Estados Unidos otra vez. Y otra vez estaba con los papeles de villano honorable. Hay una película que se llama Bridge Over the River Kwai, donde hizo al personaje del coronel Saito. Era un comandante japonés de prisioneros de guerra. Esta se considera su mejor actuación de toda su carrera. El personaje era similar al que había interpretado en la película que lo hizo famoso, la de The Cheat. Era como un villano, pero que tenía su lado amable. Un periodista de apellido Miyao dijo que Hayakawa era como una mezcla entre civilizado y primitivo, refinado y brutal, autoritario y vulnerable, occidentalizado y japonés. Esta película fue nominada a 8 Óscares, incluyendo la actuación, mejor villano, incluyendo pues mejor actor de reparto. Okay. La única nominación que no ganó fue actor de reparto. Diablo. Ganó 7 premios menos el de ese. Simón. ¿Cómo se lo vamos a dar a un japonés, güey? Y luego le ofrecieron... Son los Óscares, no los Hinjins, güey. Luego le ofrecieron papeles similares. Otra vez más empezaron a salir artículos de él diciendo, miren, sí es japonés, pero acuérdense que también es gringo y así. El New York Post en diciembre de 1957 publicó un artículo que decía, cito, Sesue Hayakawa toma el té a la hora del cóctel en el Astor, que era un hotel muy famoso. Pero en su moderna casa estadounidense con aire acondicionado y muebles tradicionales. ¿Aire acondicionado? Oh, wow. Comentó,
Tomo panqueques y café todas las mañanas para desayunar. Todavía conservo muchas de las buenas costumbres que adquirí durante mis años en Estados Unidos. Viva el bacon. Y también el New Yorker hizo un perfil sobre él donde lo describieron como alguien que parece más un samurái fuera de servicio que un villano. Ok. Sí. La esposa de Hayakawa falleció en 1961. Y después de esto regresó a Japón porque esta película de Bridge over the River Kwai sí fue muy bien recibida allá. Lo convirtió otra vez en celebridad en Japón. Y allá se fue a hacer más películas. Luego estudió budismo zen y se ordenó como sacerdote budista. No mames. Y se retiró en 1967 tras 53 años de carrera en el cine, güey. Murió el 23 de noviembre de 1973 en Tokio a causa de un coágulo de sangre. Una revista japonesa publicó un artículo titulado, cito, el ex actor de Hollywood, Sessue Hayakawa, murió con una gran incógnita. ¿Fue realmente una estrella internacional? Y los intelectuales japoneses que hablaron en el artículo, pues como que decían, pues es que sí, pero al mismo tiempo hizo esto. O sea, como que toda su vida este güey estuvo en medio de dos culturas que ninguno la terminó de aceptar. Del todo. Del todo, güey. Pero pues ahí está el primer actor japonés de Hollywood, Sessue Hayakawa. ¿Qué te pareció, Ramfi? Ahí está. Ramfi aprueba. Ramfi. Excelente. Sí, Rashomon es de Akira Kurosawa. Ahí está. Ahí está el dato. El conocimiento. Conocimiento de Ramfi. Si quieren escuchar este episodio en inglés, la versión original se llama Sessue Hayakawa nada más. Es el episodio 436 de The Dollop. A nosotros nos encuentran en todos lados como El Dollop. A mí me pueden seguir como Ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian the Machine. Y pues si no conoces tu historia, te vas a quedar ahí. En medio de la nada. Entre dos tierras, diría Bumburi. Uh-huh.